Imagine que abrió una pastelería y registró su marca hace un año. Desde entonces, su negocio ha ido creciendo de manera continua. Sin embargo, un año después, comprueba que sus pedidos están cayendo y no sabe por qué. De repente aparece un comentario negativo en una conocida red social. Al revisarlo, descubre que el comentario no se refiere a su negocio, sino a otra pastelería que está utilizando una marca parecida a la suya. Entonces, se da cuenta de que sus clientes pueden estar confundiendo su pastelería con la otra y encargando allí las tartas por equivocación. Por si esto fuera poco, al contactar con la Oficina Española de Patentes y Marcas, descubre que la otra pastelería acaba de solicitar el registro de una marca parecida. ¿Qué puede hacer ante esta situación? En este caso, podría presentar una oposición al registro de dicha marca. Mediante una oposición, usted solicita que se deniegue el acceso al registro de una marca. Entre otros motivos, puede presentarla cuando considere que ambas marcas son idénticas o parecidas y que sirven para diferenciar los mismos productos o servicios o similares. Presentar oposición al registro de una marca posterior es una forma de proteger su marca y su negocio. Cuando presente oposición al registro de una marca, debe indicar los motivos por los que considera que procede su denegación. Uno de los posibles motivos de oposición es que exista riesgo de confusión en el público de los productos o servicios pertinentes. Esto es lo que ocurre cuando sus clientes confunden su marca con la marca de otra pastelería y compran los pasteles allí creyendo que se trata de productos suyos. Para presentar una oposición con base en este motivo, debe tener un derecho válido sobre el que basarla. El derecho más común a estos efectos suele ser una marca registrada anterior. Tenga en cuenta que también puede basar su oposición al registro de una marca en otros motivos distintos del anterior. Si tiene dudas al respecto, es recomendable que acuda a un profesional para que la asesore. Para impedir el registro de la marca solicitada, deberá presentar la oposición dentro de los 2 meses siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. En este mismo plazo, también deberá indicar los motivos de la misma y efectuar el pago de la tasa de oposiciones. La oficina notificará la oposición presentada al solicitante y le permitirá alegar lo que considere oportuno en defensa de su solicitud de registro. Una vez superada esta fase del procedimiento, la oficina tomará una decisión sobre el registro de la marca. Si usted no estuviera de acuerdo con esta decisión, siempre podrá interponer un recurso administrativo contra la misma. Tenga en cuenta que la decisión de la oficina se basará en la documentación proporcionada por las partes y en los hechos que se consideren relevantes. Por ello, es importante que fundamente convenientemente su oposición. Si su oposición prospera, la oficina denegará el registro de la marca a su competidor. Con ello, usted habrá impedido el registro de una marca que podría confundir a sus clientes. También es posible que la oficina solo estime su posición parcialmente. En este caso, no se concedería el registro de la marca para todos los productos o servicios solicitados, sino solo para una lista limitada de ellos. ¿Y qué ocurre si su oposición es rechazada? Pues que entonces la oficina podrá conceder el registro de la marca solicitada. En cualquier caso, de forma alternativa o en paralelo a la presentación de una oposición, también es posible alcanzar un acuerdo amistoso con el solicitante que satisfaga a ambos. Para más información, puede consultar nuestra página web o acudir a un profesional para que la asesore.